Ya comienza Café Plus. Y ya estamos de regreso en Café Plus. Nos vamos a ir a la conversación y esta conversación además se la habíamos venido anunciando a lo largo de la semana, también a lo largo de este capítulo aquí en Café Plus, porque queremos adentrarnos en cómo es que la inteligencia artificial, que se está incorporando a un ritmo bastante acelerado en las empresas, muchas veces no lo hace de una forma tan planificada. Cada vez es más común que sean los propios trabajadores que utilicen herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, para redactar documentos, para analizar datos, para generar presentaciones, incluso sin que sus propias organizaciones lo sepan. Ay, ay, ay. Bueno, este fenómeno ya tiene un nombre. Es conocido como Shadow AI o Shadow IA por inteligencia artificial. Ahora, ¿qué riesgos puede implicar todo esto? ¿Cómo es que las mismas empresas, por ejemplo, pueden aprovechar el potencial de la inteligencia artificial sin perder, por supuesto, el control sobre lo que son sus datos más sensibles o sus procesos? Bueno, justamente de eso queremos preguntarle el día de hoy a nuestro próximo invitado. Él es Senior Manager de Data e Inteligencia Artificial de Praxia Regional. Nos acompaña durante esta mañana Boris Bustos, presente aquí en Café Plus. ¿Cómo estás, Boris? Bienvenido a nuestro programa. Qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias por invitarme y encantado de estar por aquí para conversar de estos temas tan interesantes, tal como lo estás comentando ahora. Me encanta. Así que encantado de poder ayudar a entender y profundizar un poquito más en cada uno de los desafíos que las empresas se enfrentan, de las preguntas e incertidumbres que ocurren en el mercado y también desde la mirada que nosotros tenemos desde Praxia. Oye, además, Boris, que este es un concepto que claro, que quizás como práctica uno puede haberlo realizado incluso o le sonará de forma familiar, pero yo desconocía en cuanto a su nombre, en cuanto a Shadow AI, por ejemplo. ¿Qué vendría siendo exactamente? Yo aquí traté un poco de explicarlo muy por encima, pero ¿qué vendría siendo este concepto de Shadow AI y por qué hoy se está hablando tanto de este fenómeno en particular? No es ningún misterio que la inteligencia artificial hoy día es una tendencia regional del mercado, de las organizaciones y ha permeado en todos los niveles. Esta tendencia y este fenómeno de shadow ocurre, esta sombra, ¿ya? Cuando los colaboradores, las personas en las organizaciones comienzan a utilizar herramientas de inteligencia artificial sin la autorización corporativa, sin los controles necesarios y para buscar precisamente lograr eficiencia, hacer su pega un poquito más rápido y también con mejor calidad y velocidad. Y en este sentido, las organizaciones han perdido un poquito de control en cómo los colaboradores usan qué, cuáles y dónde, y comienza a aparecer esta sombra. Muy en simple. Bueno, pero esta sombra, como decías tú, y aquí dentro de lo que yo he podido investigar, se diferencia un poco quizás con lo que venía siendo el concepto de Shadow IT. Cuéntanos ahí un poco esa diferencia, porque ahora hablamos de Shadow AI y antes conocíamos mucho más el concepto de Shadow IT. ¿Cómo se diferencian entre los dos y cuánto tiene que ver justamente esta irrupción a propósito del concepto de AI, de la inteligencia artificial, para transformar ese fenómeno? Me voy a remontar hace 10 años atrás, cuando nosotros hablábamos de transformación digital. Salto al pasado. ¿Sí? Claro, y en esta transformación digital todos buscamos de alguna manera utilizar distintas herramientas, dejar de hacer y llevar a cabo los procesos a mano y poder incorporar tecnología en nuestro proceso. Entonces, cuando nosotros como colaboradores en una organización comenzamos a instalar software, por ejemplo, un software libre, ya sin los controles de TI, sin el licenciamiento, sin las autorizaciones respectivas, comienza a ocurrir este fenómeno de Shadow IT, es decir, utilizar sistemas y herramientas que no están autorizadas, controladas, normadas ni pagadas por la empresa. ¿Perfecto? Ahora, 4 años atrás explota la inteligencia artificial y tenemos una nueva herramienta a la mano y sucede lo mismo. Los colaboradores, por ejemplo, al generar un informe, al generar un resumen de una reunión, al tener que procesar un documento y generar una presentación de alto nivel, por ejemplo, comenzamos a utilizar distintas herramientas de inteligencia artificial, ya, por ejemplo, desde ampliamente conocido, ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, etcétera,
para poder generar imágenes, texto rápidamente, presentaciones, etcétera. Y estas herramientas no están normadas ni tampoco están autorizadas, e incluso a nivel de contenido, el contenido que estamos subiendo para resumir un informe puede ser un contenido estratégico, confidencial, un contenido altamente sensible y de valor para la empresa, y más encima estamos utilizando herramientas para poder lograr estos propósitos y objetivos sin el control, el visto bueno de las áreas de gobierno de las compañías. Entonces comienza a aparecer también este fenómeno, y en eso se diferencian el uso de herramientas tecnológicas por un lado y el uso de inteligencia artificial recientemente, que es como una navaja suiza, la podemos utilizar para lo que se nos para lo que más nos brinde utilidad dentro de nuestros procesos cotidianos en el día a día. Oye, pero ahí surgiría quizás la pregunta de cuál vendría siendo el problema. A ver si es que ahí cómo podrían ustedes analizarlo también desde práctica según la experiencia y con los clientes, cómo han podido verlo. ¿El tema aquí está en la inteligencia artificial en sí misma o la manera en la que los propios colaboradores de las empresas están utilizando las potencialidades de la inteligencia artificial al interior de esas compañías? Es decir, ¿dónde podríamos situar quizás dentro de este diagnóstico el problema o más que el problema, dónde poner ojo para que justamente tampoco tengamos a disposición información que es confidencial o datos que son sensibles y que queden de alguna manera u otra dentro de la gran base de datos que pueden tener las distintas plataformas de inteligencia artificial? ¿Cómo podríamos identificar el origen de ese problema? Mira, el origen se da dado que la inteligencia artificial es una herramienta muy fácil de usar y muy accesible, ¿correcto? Entonces, tenemos hoy día una nueva herramienta, y el enfoque o el problema y los riesgos en los que se enfrentan las empresas al tener a los colaboradores al utilizar distintas herramientas, por ejemplo, en la fuga de información sensible, ¿ya? En la exposición de datos de distinto carácter, estratégico, confidenciales, personales, incumplimiento, me expongo como compañía y como empresa a un incumplimiento en regulatorio, a tomar decisiones inconsistentes, ya que todos sabemos que la inteligencia artificial no es perfecta, es un punto de entrada y también alucina. Entonces, esas respuestas no necesariamente son respuestas 100% veraces, y nosotros tenemos que tener una mirada muy crítica de lo que ocurre. También tenemos pérdida de trazabilidad de la información que está circulando dentro de nuestra corporación, compañía o empresa, y vemos a los clientes, nosotros los apoyamos desde Praxtia con un enfoque para poder resolver todo este tipo de riesgos, desde un enfoque de tener un playground para poder brindar soporte a estas distintas disciplinas, es decir, buscar que maduren con nosotros en términos de cómo usan la inteligencia artificial, cómo se controla, cómo se realiza una trazabilidad y cómo se usa de manera confiable dentro de las organizaciones, y ayudamos con un enfoque basado en gobierno de inteligencia artificial, en realizar capacitaciones de uso de inteligencia artificial, en montar un modelo operativo, incluso montar un COE, es decir, un centro de excelencia para permear la inteligencia artificial desde un nivel gerencial y estratégico hacia un nivel táctico y operativo. Ahí nos estabas contando un poco también dentro de lo que tenía que ver ahí como esta identificación que ustedes también hacen desde Praxtia, pero te quería preguntar ahí, porque me imagino que además pueden mezclarse no solamente temas relacionados a, por ejemplo, aspectos más complejos como ciberseguridad, sino que incluso quizás cosas que son detalles muy importantes, como pueden ser aspectos reputacionales de la empresa, aspectos regulatorios quizás o hasta normativos que pudieran de alguna manera u otra, quizás con la mejor de las intenciones por parte del trabajador, pero verse vulnerados. Quizás él utilizó esta herramienta tratando de simplificar algún proceso, pero que puede ser a la larga alguna falta más importante o incluso llegar a un aspecto de ciberseguridad. ¿Dónde está puesto hoy por hoy quizás esas principales alertas o dónde deberíamos tener ojo para evitar llegar a afectar a nuestra compañía, quizás incluso sin querer queriendo, pero a causa de justamente utilizar estas herramientas? Exactamente. ¿Dónde tenemos que poner ojo? Primero, en tener un marco de madurez
Es decir, saber en qué punto nos encontramos como compañía o como empresa y hacia dónde vamos. En práctica, nosotros desarrollamos distintos assessments de madurez para ayudar a las empresas a conocer en qué punto me encuentro. Me encuentro en un punto de adopción, me encuentro en un punto de madurez, me encuentro en un punto de automatización agéntica, ¿ya? Y tomar control de cómo, dónde, cuándo, en qué punto, en qué procesos voy a utilizar inteligencia artificial. Conformar un centro de excelencia para establecer y llevar a cabo esos objetivos de manera centralizada y luego digregar esta capacidad a toda la organización. Establecemos roles, buscamos tener responsabilidades claras, comités de control y uso ético, ya que la inteligencia artificial no solamente se trata de utilizar una herramienta, sino que utilizarla de manera apropiada y ética. Bien, estableciendo un marco normativo de políticas, controles y un modelo operativo de cómo utilizamos inteligencia artificial al interior de las empresas. Formamos a los equipos, establecemos cultura de uso de IA y generamos también una hoja de ruta que alineamos los principales drivers estratégicos de la compañía a cómo inteligencia artificial te ayuda a optimizar costos alineados a esos drivers, buscar eficiencia o buscar formas distintas de hacer las cosas, que también es parte de la curiosidad humana, siempre probar distintas herramientas y métodos para hacer las cosas de manera diferente. Es buen punto poder abordarlo de esa manera y un poco también a raíz del trabajo que tú mismo desarrollas a través también de lo que tiene que ver con tu cargo aquí como Regional Senior Manager Data and AI Governance de Practia. Quería preguntarte justamente respecto a este concepto de la gobernanza y quiero ir justamente un poco lo que tiene que ver con lo que tiene que ver quizás con la buena manera de poder incorporar estas herramientas de inteligencia artificial de una forma efectiva para poder efectivamente llegar a generar mayor competitividad, pero quería preguntarte ahí también un poco en tu experiencia, ¿cómo es que se encuentra ese entusiasmo con justamente esa necesidad de gobernanza? ¿De qué manera se puede llegar a una buena comunión entre ambos conceptos? Sí, muy bien. Las compañías hoy día, yo creo que no es un misterio para nadie, para los CEOs en particular. Todos están pensando muéstrame un piloto rápidamente de cómo puedo incorporar inteligencia artificial dentro de mi organización, cómo lo beneficia, cómo lo impacta, en qué procesos puedo buscar estas oportunidades y cómo, por ejemplo, puedo hacer las cosas de mejor manera, con mayor calidad. Entonces nosotros los apoyamos desde un punto de vista de, primero, toma control de tu organización. Y ese control se basa en definir un marco de gobierno, es decir, define cuáles son los casos de uso relevantes que van a aplicar la inteligencia artificial. Define cómo lo voy a utilizar éticamente. Define qué elementos, políticas y controles debo establecer dentro de mi compañía. Define los roles. Esos roles, por ejemplo, IA Champions, que son personas que se ubican en cada una de las gerencias y permean esta capacidad, estos formadores y trainers, cómo van a poder desarrollar, digamos, en cada una de las verticales de la organización de inteligencia artificial. Y luego me voy a las herramientas prácticas, pero siempre apalancado en los casos de uso iniciales. Y estos casos de uso obedecen a un marco de gobierno. Entonces, nosotros como Practia buscamos estas oportunidades de automatizar los procesos de las organizaciones mediante, por ejemplo, la identificación del workflow clave, workflow de alto valor, proponer soluciones basadas en asistentes, agentes, o por ejemplo, hoy día que tenemos millones de sistemas para poder mirar la normativa, mirar mi estado actual, generar reportes, etcétera. Nosotros mediante un asistente conversacional en lenguaje natural, ¿ya? Algo que es muy sencillo hoy día de poder interactuar, simplificamos todo este tipo de información que está disgregada dentro de la compañía en sistemas clave, sistemas core y también en archivos, encuestas, contexto, emails, etcétera, y lo unificamos en una base única para poder interactuar con ese gran volumen de información en lenguaje natural mediante asistentes de inteligencia artificial. Con ello se mejora muchísimo la eficiencia de la compañía, la obtención rápida de indicadores veraces, clave y de alto valor. Se ahorra también en costos de desarrollar nuevas interfaces, nuevos sistemas, nuevos paneles, nuevas intranet y reportes de gestión. Y toda esta información en una única base de conocimiento que ayuda también a apalancar la estrategia corporativa en cada uno de los pilares organizacionales del cliente.
Oye, interesante además ahí como ustedes desde Práctica van acompañando también a las empresas y asesorando también con buenas medidas para poder justamente evitar este tipo de escenarios. Así que ahí quería preguntarte, ¿cómo puede actuar también quizás alguna empresa, alguna compañía, alguna organización, alguien que nos esté escuchando y que ya tengan quizás la sospecha de que existe un uso informal de la inteligencia artificial entre sus equipos y, bueno, eso podría llegar a convertirse en un problema? ¿Cuál vendría siendo ahí el primer paso que tú recomendarías para poder dar y evitar quizás este tipo de escenario? El primer paso, efectivamente, es decidir y dar el paso a tomar control. Y ese tomar control significa establecer primero un marco regulatorio, un marco de gobierno y una estrategia clara y central de inteligencia artificial. Establecer en qué nivel organizacional y en qué lugar y en qué área de negocio voy a establecer ese control, y desde ese punto de vista comenzar a hacer un catálogo de herramientas, comenzar a elaborar una hoja de ruta, y para eso nosotros como Práctica tenemos un framework que les ayuda a las organizaciones a tomar este control de manera responsable, de manera centralizada, y también poder salir de esta sombra, salir del Shadow AI, es decir, de entender dónde, en qué lugar se está utilizando qué herramientas, con qué método, y normarla, y establecer un comité de evaluación para poder tomar cada uno de los casos de uso que se realizan dentro de la organización y someterlo a este comité, y un comité ético, un comité legal, un comité normativo, que tiene distintas miradas y una mirada integral para aprobar, visar y también en ciertos casos derogar herramientas que podrían poner en riesgo la reputación de la empresa, el uso de la información de la empresa, o también el mecanismo y método que utiliza cada una de estas herramientas, ya que con la velocidad que está avanzando, todos los días están apareciendo nuevas herramientas que, si bien te facilitan el trabajo, pero podrían exponer a riesgos, por ejemplo, de ciberseguridad, ya, o de fuga de información a las empresas. Entonces nosotros como Práctica tenemos como te mencionaba, tenemos un playground que permite tomar rápidamente el control y permite normar y salir de estas sombras a aquellas organizaciones que se encuentran en esta incertidumbre de cómo lo hago. Me encanta, lo encuentro fantástico. Oye, y mirando hacia los próximos años, si estamos haciendo aquí una observación, hacemos una proyección hacia futuro, ¿qué debiese pasar con esta sombra, con este Shadow AI? ¿Debiese desaparecer o de alguna manera u otra esto va a ser parte de la realidad permanente con la que tengan que lidiar las empresas, más allá de incluso las medidas que se tomen, pero esta tendencia en sí misma, ¿hacia dónde crees tú que va? Mira, como tendencia, la inteligencia artificial sigue creciendo, ¿ya? Y las organizaciones, en la medida que vayan madurando, como toda disciplina, primero la transformación digital y la disciplina de mirar los datos como un activo de valor, ¿ya?, nos obliga a tomar control sobre el ciclo de vida de los datos. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial, siendo una disciplina, digamos, el siguiente paso, la siguiente evolución tecnológica de esta revolución digital, es donde yo veo la inteligencia artificial como una capacidad clave que tienen que integrar las compañías, y en ese sentido mirar a estas herramientas también como un nuevo activo tecnológico, ya, donde su combustible efectivamente son los datos. Y no solamente los datos que administramos dentro de base de datos y sistemas, sino que los datos en su contexto general, datos organizacionales, correos, audios, encuestas, todo tipo de datos que tengan una forma y una estructura, y tenemos que tomar control como compañía en cada una de el uso de este nuevo activo de información mediante inteligencia artificial. La inteligencia artificial por sí sola no genera valor. ¿Qué es lo que genera valor? Conocer cuáles son las herramientas clave dentro de tu organización, cómo las utilizo, en qué contexto las utilizo, a qué riesgos me expongo y cómo las utilizo de manera ética dentro de los controles clave autorizados por un marco central de gobierno, para poder trabajar de la mano en llevar este objetivo, que estos objetivos todo el mundo los tiene: eficiencia, ahorro en costo, mayor velocidad, y utilizar responsablemente este tipo de herramientas que hoy día llegaron para quedarse.
Totalmente, totalmente. ¿Y qué mensaje final entonces entregarías tú desde tu experiencia, desde el trabajo que has realizado en práctica, sobre todo a los líderes empresariales que de alguna forma u otra hoy día sienten quizás la presión de poder incorporar la inteligencia artificial dentro de sus procesos, pero que por supuesto quieren hacerlo de una forma que sea segura y además responsable dentro de sus instituciones? ¿Qué les podrías decir tú? ¿Cómo podrían dar ese paso de una manera que sea responsable y segura? En práctica nosotros los invitamos a las empresas a que vean la inteligencia artificial no como un proyecto, sino como una capacidad permanente, como un activo tecnológico de transformación del modelo operativo de mi organización. Hoy día tenemos distintas herramientas, un asistente conversacional, también tenemos automatización de workflow mediante agentes, y el día de mañana nosotros visualizamos también que los procesos de las compañías van a interactuar humanos con procesos multiagente interconectados y orquestados para conseguir muchísimo más rápido el resultado ya de cualquier tipo de proceso que tenga un flujo de trabajo, y además coordinar la experiencia del humano. Los humanos nos vamos a transformar en decisores de información, evaluadores y mejoradores de los resultados, para poder conseguir rápidamente este crecimiento de este activo importante. Y para eso hay que tomar control de él, hay que gobernarlo, hay que establecer un ciclo de vida, un ciclo de valor, un modelo operativo claro, y para eso nosotros en práctica tenemos todas las herramientas para poder ayudar en manos, digamos, el uso de este nuevo activo de valor. Así que esa es la invitación. La invitación es a tomar control de este activo y a trabajar en conjunto en una hoja de ruta clara para poder desarrollar de manera responsable y seguir en esta ola evolutiva de incorporar esta nueva capacidad. Eso es lo que me gusta a mí también de práctica, que son excelentes partners tecnológicos, pueden acompañarlos dentro de esos procesos, sobre todo ahora que además que ha estado avanzando tan rápido la tecnología, las herramientas y por supuesto también la inteligencia artificial ha venido un poco a transformar durante los últimos años totalmente el tablero a un ritmo bastante acelerado y vertiginoso, quizás una velocidad nunca antes vista. Así que poder contar con buenos partners tecnológicos como práctica es fundamental para poder llevar adelante esos negocios, esas organizaciones, esas empresas, instituciones, en fin, adelante de manera responsable, segura y por supuesto también siguiendo lo que son las potencialidades de las mejores herramientas de inteligencia artificial o tecnológicas en ese sentido. Así que tremendo trabajo el de Práctica, y Boris, te quiero agradecer además por el tiempo y la conversación durante esta mañana aquí en Café Plus. Ha sido un gusto tenerte aquí en nuestro programa, aprender un poco más sobre este concepto de Shadow, la sombra, Shadow AI, de inteligencia artificial que se va generando, pero que es importante sobre todo para poder mantener los datos sensibles de una organización bien resguardados, para poder actuar siempre en un marco que sea seguro, por supuesto también protegiendo nuestras instituciones y además de eso hacerlo de una manera que sea confiable. Así que genial aquí poder profundizar sobre este concepto, así que muchísimas gracias por haber venido durante esta mañana aquí a Café Plus.